11. Era un férreo ateo antes, Y sí, en realidad estábamos hablando fuera de cámara, ¿verdad? Sí. Diciéndote yo que tan bien comprendo la manera de funcionar de la gente que vive apegada a esta realidad meramente temporal, mundana se podría decir, ¿verdad? Un término también que se suele utilizar. Porque en el tiempo en que yo profesaba justamente el ateísmo a toda costa, en verdad rechazaba de manera enfática todo lo que pudiera concebirse fuera de lo perceptible, se puede decir. En el entendido de que la naturaleza funciona por sí misma y que en definitiva parte de la vida es el nacimiento y la muerte, y que uno debe aceptarlo entendiendo que así funciona y que no existe nada más que eso. Y en ese sentido, ¿verdad? Eso siguió durante mucho tiempo, incluso después que se presentaron situaciones críticas que más allá de lo que podía yo comprender o de lo que podía explicar, se presentaba como si un poder externo estuviese operando sobre mí, al punto que finalmente pasaban años incluso desde que se presentaba eso, yo volvía a reincidir en la forma de funcionar anterior, hasta que finalmente se fue estableciendo en mí la convicción de que aquello que todo lo controla y lo gobierna, en cuyo poder se encuentra todo el universo, en realidad es una inteligencia intrínseca a todo el universo y que no está en el poder del ser humano limitado, condicionado, controlar prácticamente nada de lo que acontece. Entonces, eso mismo fue un proceso que fue gradual, en el entendido de que realmente uno siempre se está configurando o se está concibiendo o pensando a sí mismo como el hacedor, como le llaman en el hinduismo, como Ramana Maharshi justamente le llaman una de sus estrofas del Sat Darsana. Pensar que uno es el hacedor, en verdad, es creer que uno puede controlar todo lo que le acontece. En lo futuro se podría decir, ¿verdad? En el presente ni se plantea seguramente porque ya está pasando por lo que tiene que pasar y ya no está. Pero en lo futuro uno va planeando las cosas y cree, y ciertamente la vida se presenta como si uno vaya justamente planificando y haciendo que las cosas acontezcan como uno planifica, excepto en ciertos casos donde la vida te muestra sorpresas. Entonces, eso fue, digamos, dándose de una manera tal que me dio finalmente la comprensión, la visión hinduista, que justamente Ramana Maharshi menciona en el Sat Darsana, y desde luego en muchas otras partes es mencionado eso mismo, que cuando uno deja de pensar que es el hacedor de las cosas
entonces se da cuenta que el universo funciona por sí mismo en un estado de armonía y perfección que en realidad tiene su propósito en sí mismo y que eso depende no de lo perceptible, sino de lo que está más allá de lo perceptible, de lo concebible incluso, ¿verdad? Y que es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, pasó mucho tiempo, en ese caso dice Ramana, el karma, que es el condicionamiento que el hinduismo entiende que uno lleva dentro de sí por sus acciones anteriores, porque mientras uno piensa ser el hacedor, lo que uno hace tiene que tener sus consecuencias, dice justamente Ramana, en el sentido de que realmente la mente siempre acomoda y piensa que es uno el que hace. Entonces, cuando uno comprende eso, se somete a ese poder. Y no es otra la enseñanza bíblica también que aceptar incondicionalmente lo que en esta tradición bíblica se llama la voluntad de Dios. Nadie se dispone a aceptar, aunque de boca para afuera esté cacareando y pregonando. O sea, ese es un absolutizar también. Muchos quizás aceptan y comprenden inclusive que ese poder está operando y que opera desde dentro de nosotros fundamentalmente, no pudiendo nosotros entender lo que acontece, lo que se diría en llamarlo fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es una cosa que escapa, simplemente está en nuestras mentes, en nuestra conciencia, y nosotros vemos que acontece y pensamos que muchas veces, como justamente argumentan los ateos y yo mismo, ¿verdad? En el tiempo en que lo era, de que de ninguna manera eso puede verse como algo que proviene de un Dios infinitamente misericordioso y bueno, ¿verdad? Pero esa es una cuestión, como digo, que requiere de un proceso interior, de un trabajo, que uno se percata de que finalmente lo que se da en llamar Dios es aquello que está, se diría, actuando en el interior de las cosas de manera tal que cada situación que se presente, cada acontecer tenga su correspondencia en otro acontecer donde se saldan, se diría, las cuentas, ¿verdad? En un sentido que no nos es posible a nosotros profundizar porque la mente nuestra es limitada. Entonces, ese es el poder en cuya virtud, por ejemplo, dice Anandamurti, hasta la muerte prematura de una hormiga incide en el balance total del universo. O lo que dice Jesús, ni un solo pajarillo cae de arriba sin que el Padre lo permita. ¿Quién es el que tiene en mente esa visión en todo tiempo? Casi nadie. Y uno tiene que ir realmente afincándose, estableciéndose en eso. Y esa es la manera de ir sacando de uno esos condicionamientos y comprender que uno mismo está en sintonía, está en unión o en comunión con aquello que realmente todo lo hace posible. Y en definitiva es eso mismo, desde la perspectiva de la totalidad, que la mente puede ver como un solo ser. Esa es la manera como la mente puede ver eso. Entonces, en realidad a eso yo me refería cuando decía que uno tiene que ir, se diría, desapegándose, o sea que trascendiendo los apegos o liberándose de los propios apegos, ¿verdad? O sea, una serie de maneras de ver y de entender
cuando nos identificamos permanentemente con nuestra mera estructura corporal y mental. Entonces, en realidad, uno ve sus propios pensamientos, y para usar un poco el dicho de Nisargadatta, dice él que los solventes universales del desapasionamiento y la indagación hace que esas ideas o pensamientos innecesarios que van aflorando permanentemente en la mente desaparezcan. Porque lo necesario siempre viene, y viene no por virtud del poder que uno tiene, sino del poder que es inherente, intrínseco a la vida, a todo el universo, al ser supremo se puede llamar. Desde esa perspectiva es que uno tiene que tener en cuenta de que realmente lo que nos pasa, lo que nosotros necesitamos, siempre vamos a tener. Jesús también menciona en un pasaje del Evangelio que cuando nosotros vayamos a orar, tenemos que entrar en nuestra habitación, en la oscuridad de nuestra habitación, y ahí ponernos en comunicación con Dios, que antes que nosotros le pidamos, sabe ya Él qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, esas necesidades siempre son, se puede decir, satisfechas, pero nosotros vamos más allá de nuestras necesidades, pretendiendo cosas, queriendo cosas y cosas. Y en definitiva eso es sencillamente pretender ser lo que uno todavía no es. O sea, la incompletitud de uno, porque en definitiva el ser es lo sumo. Y nosotros somos en cada instante dado. Y cuando los deseos y miedos desaparecen o van desapareciendo, uno perfectamente se da cuenta de que realmente la naturaleza funciona de una manera acompasada, satisfaciendo todas las necesidades que tengamos, ¿verdad? Como una forma de mostrar que la armonía es la ley eterna en el universo, salvo por la mente humana, por la actitud mental que está desajustada. Porque uno se fija en esas cosas y su mente le lleva a juzgar, le lleva a pretender erigirse en juez de lo que pasa y de los demás. En fin, una serie de situaciones en las que finalmente, te voy a decir, uno se aparta de su ser esencial, del ser que somos, más allá del nacimiento y la muerte. Hay justamente ateos y creyentes que deciden debatir, vamos a decirle, sus posturas. Y hay diversas, o sea, varios de estos intercambios que uno puede mirar y ver, ¿verdad? Y forma parte realmente de la, vamos a decirle, del libre curso de las ideas, de la libre expresión y de la idea también, que como te digo, en algún momento dado yo te habría dicho el error entre comillas de Jesús también, de esparcir el evangelio, ¿verdad? Que él mismo dice, bueno, vayan por el mundo, bauticen en mi nombre, bauticen en el Espíritu Santo, hagan discípulos. Y entonces lo que o sea que evidentemente van a tener que esparcir por medio de las palabras
también, quizás entre otros medios, ¿verdad? Pero yo tengo, como te digo, más la idea de que si hablamos del ateísmo, por ejemplo, de que una persona atea, ¿verdad?, puede ser perfectamente moral, perfectamente ética, tener una buena vida, lo cual sería lo esencial del creyente, se puede decir así. O sea, que ese sería el punto ideal de una persona que cree que en su comportamiento y en su vida vos veas reflejado esa bondad, ese amor, esa paz, esas buenas y positivas cualidades. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es totalmente irrelevante que alguien se llame a sí mismo creyente o ateo, ¿verdad? Sin embargo, estas son ideas que se debaten, ¿verdad? Cada bando, por decirlo así, cada postura o perspectiva tiene su especie de intención de esparcirse, que, como te digo, es el mandato bíblico mismo, ¿verdad?, que vayan y esparzan este mensaje, básicamente. Pero yo, como te digo, personalmente me inclino más hacia Lao Tzu, que dice obrar sin hacer nada o hablar sin decir palabras. Eso es lo que vale, más o menos. O sea, que en el Gita también se dice, el silencio es un trabajo, dice, por ejemplo. Y el que trabaja con el silencio ya sabe que ya está más o menos bien encaminado, algo por el estilo, ¿verdad? O sea, que realmente es un matiz, supongo, ¿verdad?, que no quiero quitar fuera de contexto y decir que uno es mejor que el otro, ¿verdad? Pero algo que tocamos también, ¿verdad? El logocentrismo está en la cultura occidental, ¿verdad? Justamente el excesivo uso de la palabra o de la mente o de la razón, ¿verdad? Que tiene que haber también una especie de equilibrio con el silencio, podemos decirlo así, ¿verdad? Y para mí, justamente por eso, debatir, por ejemplo, no, o sea, para mí es inevitable ver como un mero juego de lenguaje. O sea, que en el juego o sea, si vos mirás dos criaturas, dos niños, niñas jugando, es como que o sea, el juego es iniciado por alguien, vamos a decir. Alguien empieza a jugar y la otra persona corresponde y juega con la primera persona, o no, ¿verdad? Y entonces ahí ya están jugando, y incluso Piaget, ¿verdad?, y otros psicólogos, al estudiar y al ver cómo las criaturas van jugando, es como que ni ellas mismas saben las reglas, o vamos a decirle que van creando las reglas a medida que van jugando. Y entonces mucho de todos estos debates, como te digo, entre creyentes y ateos, me parece juegos de lenguaje que, como te digo, serán o no divertidos o interesantes o relevantes para quienes lo hagan, ¿verdad?, y para quienes lo vean también. A mí incluso también a veces me atrae, o si no, ¿verdad? Incluso depende de en qué humor esté o algo por el estilo, ¿verdad? Pero, como te digo, el mandato de Jesús está, es como que vayan y prediquen, ¿verdad? Y que, como te digo, está también lo otro del silencio, ¿verdad? Hacer silencio, y no sé qué me decía eso. Y lo que puedo apuntarte sobre el tema que plantea es lo siguiente. En realidad, si no se saca de contexto lo que dice Jesús, uno entiende que Él se refiere a distintas circunstancias en diferentes maneras, como no puede ser de otra forma. Por ejemplo, Él dice en un pasaje: yo vine a salvar
a pecadores y no a justos. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, se podría entender que no tiene importancia ciertamente. Hasta el Papa hace poco se refirió a este punto diciendo que muchos ateos viven de una manera mucho más, se puede decir, justa, consciente y responsable que muchos que se dicen creyentes. Y desde esa perspectiva se diría de que realmente se podría entender que carece de relevancia, pero hay otros contextos donde se pueden entender que pesan. Se puede decir, por ejemplo, el contexto de comprender realmente que esa etiqueta, esa mera etiqueta de ateo a la que se aferran también ellos, es una cuestión que implica un apego, ¿verdad? Porque al final de cuentas el apego a las ideas es pretender que uno separado del otro ostenta la razón, se puede decir, ostenta el conocimiento verdadero, por decir, es una forma de separar. Entonces, en realidad, desde un contexto de totalidad, se puede entender que dependiendo de cómo esté, te voy a decir, actuando también la persona, eso de ser justo, indudablemente le va a ayudar indefectiblemente a crecer y a alcanzar seguramente su destino final. Pero como digo, se puede señalar eso. Y en cuanto a la evangelización que Jesús imparte, o sea que enseña y exhorta que se haga, realmente es únicamente esparcir esa buena noticia que Él había traído, en el sentido de que realmente desde su advenimiento en realidad se da lo que se entiende en llamar la gracia y el amor. Y eso está en el primer capítulo del Evangelio de Juan, que vos podés verificar, porque antes de eso la ley era la que se tenía en cuenta a rajatabla. La ley es equiparable al karma de los hindúes, ¿verdad? Entonces Jesús viene y enseña que si es que uno mira desde la perspectiva de la gracia de aquel ser omnisciente, que se le pueda decir omnisciente, no, pero que se encuentra en cada uno de todos los seres, cuando uno se identifica con ello, sabe que eso mismo es el que le va guiando independientemente a todas las acciones que haya tenido o que incluso siga teniendo, o en las que siga incurriendo, porque después de todo la misericordia, que sí ya estaba también en el Antiguo Testamento, es la que viene operando. Entonces él enseña que eso se esparza, y esa es una cuestión que en definitiva se hace independientemente de que uno atienda o no a lo que él haya dicho, porque después de todo eso hacen también los sabios en el hinduismo. Nisargadatta está esparciendo lo que se puede llamar la buena noticia. En muchísimos pasajes de Yo Soy Eso se habla de la buena noticia también, ¿verdad? Y que incluso la gente que tiene conocimiento de esa buena noticia, se podría decir de la iluminación, como ellos le llamarían, ¿verdad? Esa es la mejor noticia que uno pueda tener, que inclusive puede equivaler a una chispa que incendia un montón de algodón que está en un lugar, ¿verdad? Por decir. Y además de que eso implica también, como dice justamente Nisargadatta, una llamada desde lo supremo. Lo supremo es el que opera en uno. Y igual que Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Desde lo supremo opera la llamada, por decir, y uno es el que va decidiendo, independientemente de que uno mismo sea también lo supremo, pero la mente hace esa distinción. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad,
uno debe entender que esa evangelización es la que permite justamente que haya ese crecimiento, esa expansión de la conciencia, esa sabiduría que va posibilitando que el mundo también vaya evolucionando, transformándose el mundo y uno mismo interiormente. Por eso que decir que es un error, bueno, es una manera de decir que tendrías que explicar vos más, te voy a decir detallada y minuciosamente por qué pensaba o seguís pensando que es un error. Personalmente yo diría, usando la misma palabra de Jesús, la parábola del sembrado. Si vos esparcís la semilla, el mensaje, como vos decís, existe la iluminación, existe el reino de los cielos, existe la liberación, va a caer en distintos terrenos. Ahí Jesús mismo contextualiza su propio mandamiento de evangelización. Dice, bueno, hagan, pero miren también lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Y por qué entonces el error que vos apuntás? Y yo diría, no lo diría un error garrafal, ¿verdad? Pero para mí sería más conveniente o quizá un ahorro de energía. Como diría Nisargadatta, haciendo menos, gastando menos energía lograrán más. Eso dice Nisargadatta. Y si uno está atento con ese silencio, entonces vos vas a saber este terreno es superficial o rocoso, o acá hay espinas, o acá. Y la palabra o incluso el silencio mismo va a ir al buen terreno con la buena semilla al 100%. Pero, como vos decís, yo lo diría error porque alguna consecuencia, quizás también inevitable en parte, es todos estos debates entre toda esta gente, ¿verdad? Y ni qué decir con el Islam ahora que está con su reformación interna, que como te digo, no es lo por la palabra, sino por la espada, ¿verdad? Entonces, y lo cual pasó también en el cristianismo y en todas las religiones, ¿verdad? Tienen su aspecto violento, ¿verdad? Pero yo es una preferencia personal nomás, que yo diría de que porque es una responsabilidad demasiado grande también y grave cuando te equivocas. Sea padre, pastor, predicador, lo que sea, vos te pones, en cierta manera sos como una grabadora nomás, un loro que repite una cosa, la cual no creaste, sino que te antecede y te preexiste. Pero es una energía tan fuerte y una responsabilidad tan grande que, repito, cuando hay errores, es tan grave, ¿verdad? Es como que mucho peor que una persona normal que se equivoca, así como decir los justos y los pecadores. Pero es como que la idea es de que en la religión, el pecado religioso es aún de una peor envergadura que el pecado normal. Vamos a decir, no sé ni... Estos son, como te digo, juegos verbales también, pero yo creo que es... Como Nisargadatta mismo también dice a la persona que quería hacer el ashram, ¿verdad? Quería hacer su centro espiritual y le dijo, no, toda hipocresía acabará en desastre, dice. Y los centros espirituales, los ashram, no se hacen sino que nacen, ¿entendés? Nace de eso lo supremo mismo, no de un ego la trae una persona un ego que quiere hacer... está por terminar. Eso es lo que te digo, es algo, Jesús, o eso te digo, sin lugar a dudas que probablemente previó al ser una persona como fue, ¿verdad? Como entendemos que fue, como pensamos, imaginamos o tenemos la idea de que fue. Sin lugar a dudas previó de que, bueno, hay fanatismo, puede haber conflictos, puede haber esto, lo otro. Pero es algo muy sagrado, eso también te podría decir, ¿no? La palabra misma es sagrada.